Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer esta hermosa brujita. Ahora que se acerca la temporada de Halloween, hicimos una dinámica en Instagram para que ustedes sugirieran qué podíamos tejer para estas fechas y ganó una bruja. Y aquí tenemos entonces este tutorial. Mide aproximadamente 21 centímetros de alto hasta el sombrero. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer esta brujita. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Y si quieren estar al día de las novedades que traiga para el canal, así como de información en general, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Instagram como @amistejiendo y en Facebook Amis Tejiendo Momentos. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos para que tengan la guía también por escrito. Y bueno, para hacer a esta brujita vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos empezamos en el color de la piel haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento para tener 7 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color naranja. Y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. La vuelta 5 la haremos en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 7 puntos bajos. Y con el último punto vamos a cambiar al color negro. Y ahora en negro vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar, y ahora vamos a hacer el borde en esta parte de acá de la manga en el color naranja. En las hebras sueltas en naranja que dejamos vamos a enganchar nuevamente este hilo. Lo enganchamos en estas hebras. Hacemos 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto y un punto bajo en ese mismo punto. Y así vamos a hacer toda la vuelta, haciendo un punto alto y un punto bajo en cada punto.
En el primer punto alto que hicimos ya podemos rematar y cortar. Y vamos a hacer otro brazo igual. Aquí ya tenemos los dos brazos listos, los vamos a reservar para empezar a hacer las piernas. Y como vamos a trabajar tanto en negro, les recomiendo mantener los subtítulos activados para que vean las indicaciones todo el tiempo. Y bueno, para comenzar con las piernas empezamos en negro haciendo 6 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 3 puntos bajos y un aumento. En esta primera vuelta tienen que haber quedado un total de 14 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 14 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos, 4 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 10 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 8 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color naranja. Con el último punto cambiamos al color naranja. Y en la vuelta 5 vamos a tejer en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 8 puntos bajos. Como estas piernas son bastante estrechas, vamos a ir rellenando poco a poco a medida que vamos tejiendo. Así. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a tejer en blow y vamos a hacer 8 puntos bajos. Así. Ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y un aumento para tener 9 puntos bajos. En la vuelta 10 vamos a tejer en blow y vamos a hacer 9 puntos bajos.
Así, en la vuelta 11 hacemos nuevamente 9 puntos bajos. No olvidemos ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Y ahora en la vuelta 12, tejiendo en blo, vamos a hacer 9 puntos bajos. En la vuelta 13 vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento para tener 10 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Y en esta vuelta 14, tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras, vamos a hacer 10 puntos bajos. Así va la media, como ven, las hebras sueltas van intercaladas. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 10 puntos bajos. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer los detalles de las medias y de los zapatos. Entonces, para eso, vamos a tomar nuevamente el hilo negro, aunque las franjas de las medias también podrían hacerlas con pintura acrílica, usando como guía las hebras sueltas que dejamos. Pasar líneas negras con un pincel muy fino alrededor para que queden parejas también, pero las vamos a hacer con hilo en este caso. Entonces, para eso vamos a tomar el hilo negro nuevamente, hacemos un nudo y enganchamos en la parte de atrás de la pierna. Aquí en esta primera hilera de hebras sueltas que dejamos, enganchamos. Cerramos. Y ahora sobre esa línea vamos a hacer puntos deslizados, usando las hebras que tenemos disponibles. Cuando lleguemos al final, hacemos una cadena y cortamos. Alamos y así queda, así se ve por la parte de adelante. Ubicamos bien esta línea y por detrás vamos a esconder las hebras con la ayuda de algo puntiagudo como esta tijera. Escondemos este primer hilo aquí en este punto, algo así. Hundimos el hilo, así, y el otro hilo lo vamos a esconder por ese mismo punto.
Y listo, así quedaría esta primera franja. Y vamos a hacer lo mismo para la segunda y para la tercera franja. Así van las 3 primeras franjas de esta media. Y ahora para la última, para la franja del borde de la media, vamos a enganchar también el hilo negro, pero en vez de hacer puntos deslizados en toda la vuelta, vamos a hacer puntos bajos. Enganchamos de esta forma y hacemos puntos bajos en toda la vuelta. Escondemos las hebras como hicimos ahora también y así quedan las medias listas. Y ahora vamos a hacer el borde de los zapatos. Para eso tomamos nuevamente el hilo negro y lo vamos a enganchar en la parte de atrás en las hebras que dejamos sueltas aquí en el cambio de color. Enganchamos el hilo. Hacemos 2 cadenas y en todos los puntos vamos a hacer aumentos de medios puntos altos. Así quedan los detalles del zapato y de las medias listos. Así es como se ve. Miren qué bonito se ve. Y ahora vamos a continuar con la pierna. Aquí donde la llevamos. Y vamos a hacer ahora una vuelta de los mismos 10 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento para tener 11 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos extra para mover el punto de unión de la pierna de este lado hacia el otro lado de la pierna, hacia el interior, para poder hacer la unión. Entonces, en mi caso tengo que hacer 4 puntos bajos para eso. Con el último punto cambio al color negro. Y este va a ser el punto de partida de la siguiente vuelta. Entonces ahora vamos a hacer una vuelta de 11 puntos bajos. Rellenamos la pierna. Y la primera pierna en ese punto ya la podemos rematar y cortar. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta, pero no vamos a cortar porque continuaremos tejiendo. Aquí ya tengo las 2 piernas listas. Miren qué bonitas se ven. Y entonces ahora en esta que vamos tejiendo, vamos a hacer una cadena. Vamos a buscar el punto que se le corresponda en la otra pierna, aproximadamente acá, enganchamos
y vamos a hacer los 11 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Ahora hacemos un punto bajo por uno de los dos lados de la cadena. Hacemos los 11 puntos bajos disponibles en la otra pierna. Y terminamos esta que sería la vuelta 20 haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena. Nos tienen que haber quedado un total de 24 puntos bajos alrededor porque tenemos 11 en cada pierna y uno a cada lado de la cadena. Y ahora vamos a hacer dos vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la vuelta 24 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color naranja. Y en la vuelta 25 vamos a tejer en bló y vamos a hacer 16 puntos bajos. Y vamos a llevar el hilo negro por la parte de atrás porque al final cambiaremos nuevamente a negro. Así, entonces con el último punto cambiamos nuevamente al negro. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. Así, vamos a rellenar la zona de la cadera y en la vuelta 29 vamos a unir los brazos. Entonces, para eso vamos a hacer los puntos bajos que sean necesarios para llegar a este lateral del cuerpo. En mi caso, empecé haciendo 5 puntos bajos. Ahora voy a tomar el primer brazo y voy a hacer los 7 puntos bajos disponibles aquí. Continuamos en el pecho hasta llegar hasta el otro lateral del cuerpo.
En mi caso hice 8 puntos bajos. Voy a tomar el otro brazo, lo engancho y voy a hacer los 7 puntos bajos disponibles aquí. Y ahora hacemos los puntos que nos hacen falta para completar la vuelta. Y como aquí empezamos haciendo 5 puntos y luego hicimos 8 acá, significa que ya hicimos 13. Entonces, para completar los 16 que teníamos, vamos a hacer 3 puntos bajos para completar la vuelta. Y listo, de esta forma nos quedaron un total de 30 puntos bajos en esta vuelta. Aquí tenemos 16 más 7 y 7, un total de 30 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 30 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces para tener 20 puntos bajos. Vamos a rellenar el torso y ahora en la vuelta 31 vamos a hacer 10 disminuciones para tener 10 puntos bajos. Así vamos a rellenar el pecho y un poco los hombros si es necesario, pero muy poco, solo para que no se deforme. Y ahora en la vuelta 32 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 8 puntos bajos. Así, con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. A partir de ahora vamos a comenzar con lo que sería la cabeza. Y para eso, en esta vuelta 35 vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 36 vamos a hacer 16 aumentos para tener 32 puntos bajos. Con los dedos vamos a alisar los puntos para que no se vean arrugados a medida que vamos tejiendo. Así los emparejamos y se ven más bonitos. Y ahora en la vuelta 37 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Así, vamos a alisar nuevamente los puntos de esta forma y de la vuelta número 38 a la 46
vamos a hacer 40 puntos bajos, es decir, que hacemos 9 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Así, y ahora podemos introducir un soporte en el cuello. Pueden hacer lo que hago yo, que tomo un trozo de alambre de aproximadamente 8 centímetros de largo, le doblo las puntas y las recubro y simplemente introduzco este alambre en el cuello de tal manera que llegue hasta el pecho aproximadamente, algo así, hasta por acá. Incrustamos y alrededor vamos a rellenar el cuello un poco, y eso sería todo para el soporte. Y ahora en la vuelta 47 vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. Así. Y en la vuelta 48 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a ubicar los ojos de seguridad. Y para eso primero vamos a tomar un par de alfileres y vamos a contar desde la vuelta en la que empezamos a tejer la cabeza, es decir, desde donde tenemos los 8 aumentos. Desde esa vuelta hacia arriba vamos a contar 7 vueltas. Y entre las vueltas 7 y 8, con 8 puntos de separación entre ellos, van a ir ubicados los ojos de seguridad. Entonces, primero ponemos estos alfileres para asegurarnos de que los ojos queden bien centrados, bien ubicados hacia el frente del cuerpo. Y una vez los tengamos ubicados, vamos a proceder a poner los ojitos, que son de 7 milímetros en mi caso. Así, de tal manera que al poner los ojos queden visibles entre los ojos 6 puntos bajos. Esto es importante porque necesitamos tener 2 puntos centrales en los que haremos más adelante la nariz para que quede bien centrada. Entonces deben haber 6 puntos bajos acá. Y ahora, antes de poner los tapones de los ojos de seguridad, vamos a hacer un pequeño detalle en los ojos, algo muy sencillo. Para eso, primero vamos a tomar una hebra de hilo blanco y la aguja lanera. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar la aguja por el punto medio superior del ojo acá. Y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. De esta forma. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así, y eso sería todo para la parte blanca de los ojos. Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo negro. El hilo negro para las pestañas lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo, por acá.
y lo guardamos nuevamente un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá. Así. Y ahora sacamos el hilo por el punto de arriba. Y lo guardamos por el punto medio del ojo arriba acá. Y eso sería todo para las pestañas. Entonces hacemos lo mismo en el otro ojo. Así, eso sería todo para las pestañas. Y ahora vamos a hacer las cejas. Ustedes las pueden hacer también con negro, pero yo los voy a hacer con lila, que es el color que utilizaré para hacer el cabello. Entonces, para las cejas vamos a sacar el hilo un punto arriba de donde tenemos la pestaña acá. De esta forma. La guardamos un punto arriba en diagonal, así. Contamos 2 puntos hacia el otro lado, en línea recta, sacamos el hilo nuevamente. Y volvemos a guardar por el punto de acá. Y así quedaría la ceja. Y vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y así quedan las cejas ya listas. Y ahora sí vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro para que no se muevan. Y así quedan los detalles de los ojos y las cejas. La nariz la haré al momento de cerrar la cabeza, no todavía. Entonces ahora en la vuelta 49 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza con cuidado, que quede bien distribuido, y nos fijamos en que el alambre también quede en el centro de la cabeza, porque si el alambre queda torcido hacia algún lado, igualmente la cabeza se va a torcer. Entonces cuidamos que esté centrado el alambre. Y ahora en la vuelta 50 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta y ahora en la vuelta 51 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 52 hacemos 6 disminuciones.
En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para terminar de cerrar la cabeza y para hacer la nariz. Entonces cortamos de esta forma. Vamos a tomar la aguja lanera y pasamos el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos de esta forma, introducimos la aguja por el centro del cierre y la vamos a sacar sobre la línea inferior de los ojos, a ras de los ojos en la parte de abajo, en el centro, en los 2 puntos que habíamos identificado por uno de los lados, sacamos el hilo, así. Guardamos el hilo por el segundo punto y nos devolvemos hacia el primer punto de esta forma. Y no terminamos de tirar de este hilo porque vamos a dar unas cuantas pasadas alrededor de esta forma, así. Yo le di 7 pasadas al hilo y lo vuelvo a guardar por este punto de acá y ya podemos sacar la hebra por la parte de atrás de esta forma. Ya podemos tirar de este hilo para terminar de hacer la nariz, para terminar ya los detalles del rostro y listo. Así queda la cabeza y el cuerpo de la bruja. Y ahora en la segunda parte de este tutorial vamos a comenzar a hacer la falda y los demás detalles que nos hacen falta para terminar de hacer a esta hermosa bruja.